Preséntese aquí. En este módulo abarcaré el tema de la supervisión interna. La supervisión interna se refiere a los procesos, las acciones y las pruebas de la gestión de calidad que llevan a cabo los molineros de harina para fabricar harina fortificada de forma adecuada y garantizar un producto de alta calidad para los clientes. A modo de recordatorio, los dos componentes de la supervisión interna son el aseguramiento de calidad QA y el control de calidad QC. El aseguramiento de calidad se trata del proceso de fortificación. Comprende actividades que se ponen en marcha para mantener la seguridad y evitar errores durante la producción. El objetivo es crear un producto que cumpla la norma de fortificación y también los requisitos generales de seguridad alimentaria. Si equiparamos la fortificación de harinas con un examen escolar, todo lo que haga el estudiante para aumentar las probabilidades de obtener una buena calificación se consideraría QA. Por ejemplo, estudiar, leer detenidamente las instrucciones del examen, no apresurarse al contestar las preguntas, etc. El control de calidad comprende las actividades que se realizan en la harina después de la producción para documentar que el producto final cumple la norma de fortificación antes de ponerla a disposición de los consumidores. Volviendo a nuestra analogía estudiante-examen, el QC es como si un estudiante repasase sus respuestas para asegurarse de que son correctas antes de entregar el examen al profesor. Para que se hagan una idea, a continuación se ofrece una lista de actividades que deberían etiquetarse como QA o QC. Pausen el video y tómense unos minutos para ver si pueden etiquetarlos correctamente. Esta lista también está disponible en la sección de recursos del módulo como una hoja de trabajo. Recuerden que el QA se refiere al proceso de fortificación y el QC a la revisión del producto final. Ahora repasemos juntos las respuestas. Primer QA, solo importa la categorización, no el orden. Ahora QC. Por el resto del módulo hablaremos en profundidad sobre cada actividad de QA y QC. En primer lugar, las actividades de QA. Nuestro primer procedimiento de QA es utilizar únicamente premezclas suministradas por un proveedor certificado y acompañadas de un certificado de análisis. En el módulo anterior, Elena habló de los proveedores certificados de premezclas. Como recordatorio, la GAIN ha publicado una lista de proveedores que producen sistemáticamente premezcla de alta calidad basada en una evaluación de terceros. Cada vez que se entrega un cargamento de premezcla a un molino de harina, el personal que recibe la mercadería debe seguir estos pasos. Una vez realizados los procedimientos de admisión, algunos países colocan un adhesivo de aprobado en la caja como el que se ve aquí. El certificado de análisis es un documento aprobado por una autoridad competente. Certifica que cada lote de premezcla o harina contiene los micronutrientes necesarios y cumple la norma de fortificación del país y las especificaciones pertinentes. Ahora veamos uno juntos. Aquí hay un certificado de análisis COA para premezcla recibido por un molino en Estados Unidos. Algunos países optan por preparar una lista de proveedores de premezclas aprobados como parte del proceso de puesta en marcha de un programa de fortificación. En Sudáfrica, las autoridades reguladoras actualizan periódicamente la lista de proveedores de premezclas autorizados e, incluso, en ocasiones, realizan visitas a las instalaciones de premezclas. Esta lista libera a los molineros de la carga de tomar decisiones y hace más eficiente la importación de premezcla. La elabora la entidad que tiene jurisdicción sobre la premezcla, como una autoridad alimentaria y farmacéutica, y debe facilitarse a los molineros y funcionarios de aduanas. La segunda actividad de QA consiste en almacenar adecuadamente la premezcla y utilizarla antes de la fecha de vencimiento. La premezcla debe conservarse en un almacén fresco y seco, donde las cajas se coloquen sobre palés para permitir la ventilación. También debe estar lejos de la luz solar directa.
Si las condiciones de almacenamiento no son óptimas, el tiempo de almacenamiento debe reducirse al mínimo, unos meses. Las cajas deben colocarse de forma que se pueda utilizar primero la premezcla más antigua. Esto se denomina sistema FIFO, del inglés primero entra, primero sale. Antes de guardar las cajas, hay que etiquetarlas. Por ejemplo, si ya tiene cajas marcadas con la letra A, el siguiente lote que llegue se marcará con la letra B. Este método facilita la identificación. El movimiento de cajas a la zona de producción de harina comenzará con todas las cajas etiquetadas como A, seguidas de las etiquetadas como B, y así sucesivamente. Algunos molinos de harina utilizan un saco entero de premezcla de una sola vez. Si solo vierte una parte del saco en la tolva de alimentación, vuelva a cerrarlo y colóquelo de nuevo en la caja original. De este modo, se evita la exposición a la luz y al aire que pueden hacer que ciertos micronutrientes se degraden rápidamente. Todas las premezclas deben utilizarse, estén abiertas o sin abrir, antes de la fecha de consumo preferente o de vencimiento indicada por el proveedor. El tercer procedimiento de QA consiste en instalar y mantener un alimentador de calidad, especialmente uno que permita vincular la entrega de premezcla al flujo de harina. Un alimentador es el medio principal por el que se añaden los fortificantes a la harina de trigo. La tolva del alimentador, que es lo que se ve en la imagen, es la parte que contiene la premezcla. Si su molino añade enzimas o mejoradores a la harina, es importante mantener estos ingredientes separados de la premezcla durante el almacenamiento y el uso. No deben combinarse en el mismo alimentador. Antes de comprar e instalar un alimentador, los molineros deben tener en cuenta lo siguiente: el tipo de alimentador, si la premezcla se añadirá a la harina por lotes o de forma continua, el mecanismo por el que se medirá la premezcla y el método de suministro de la premezcla. A continuación, me referiré a cada uno de estos aspectos. Primero, el tipo de alimentador. Existen tres tipos de alimentadores que se usan en principio en los molinos de harina: sin fin, disco giratorio y tambor. El que más se fabrica hoy en día es el de sin fin, que presenta varias ventajas sobre los otros tipos, entre ellas, capacidad de mantener una velocidad de alimentación constante, mayor variedad de opciones de velocidad de alimentación, mayor capacidad de la tolva, menos piezas mecánicas y mayor facilidad de limpieza y mantenimiento. En segundo lugar, si la premezcla se añadirá por lotes o de forma continua. Para la adición por lotes se utiliza una mezcladora por lotes. La mezcladora se llena con una gran cantidad de harina. La premezcla se añade de una sola vez, ya sea de forma manual o mediante un alimentador directamente en la mezcladora. La cantidad depende de la cantidad total de harina que haya en la mezcladora. Para la adición continua de premezcla, esta se libera en el flujo de harina de forma continua mediante un alimentador. La cantidad de premezcla que se debe añadir depende del caudal del flujo de harina. La velocidad de alimentación de premezcla debe validarse con frecuencia para garantizar que se libera la cantidad adecuada de vitaminas y minerales. En tercer lugar, el mecanismo por el que se medirá la premezcla. La premezcla puede medirse volumétricamente o por peso. La mecánica de la adición volumétrica es similar al uso de una taza o cuchara para medir los ingredientes para hornear pan en casa. Los alimentadores que funcionan volumétricamente deben controlarse y ajustarse periódicamente para que coincidan con el caudal de harina. El error mínimo es de más o menos el 3%. Los alimentadores por pérdida de peso se colocan sobre células de carga en la parte superior de una balanza. Estos se comunican con el sistema de control del molino. El caudal de premezcla se ajusta automáticamente teniendo en cuenta la pérdida de peso de la premezcla a medida que se descarga el producto y el caudal de harina. Este tipo de alimentador se recomienda para los molinos nuevos, ya que el costo es mínimo en comparación con el costo total de construcción de un molino y la dosificación es más precisa.
Por último, el método por el que se suministra la premezcla a la harina. La premezcla que se libera a través de un alimentador puede añadirse a la harina por gravedad o por una fuerza de aire. En el caso del suministro por gravedad, los alimentadores se colocan directamente encima del transportador de harina. La premezcla cae de a poco sobre el flujo de harina en pequeñas cantidades a medida que la harina fluye por el transportador. Este tipo de alimentador debe colocarse al menos a 3 o 4 metros de la descarga final para garantizar que los fortificantes se distribuyan lo suficiente por la harina. En el suministro neumático, una fuerza de aire sopla la premezcla en el flujo de harina. Los alimentadores que utilizan este tipo de método pueden colocarse en cualquier lugar del molino. Esto representa una clara ventaja. Sin embargo, estos sistemas requieren más equipamiento y son menos eficaces a la hora de incorporar la premezcla a la harina de manera uniforme. Además del alimentador, se recomienda a los molineros que instalen un detector de nivel bajo en la parte inferior de cada tolva del alimentador que indicará con una alarma que la premezcla se está agotando y un sistema de enclavamiento eléctrico o electrónico. Un sistema de enclavamiento hace que el alimentador se detenga si el transportador de harina se detiene. Esto evita el tratamiento excesivo de la harina con premezcla. Para el suministro por gravedad, el sistema de enclavamiento debe instalarse entre el motor del alimentador y el motor que acciona el transportador de harina. Para el suministro neumático, debe instalarse un sistema de enclavamiento entre el alimentador y el soplador para garantizar que los dos componentes funcionen siempre simultáneamente. Antes de utilizar un alimentador por primera vez, es necesario calibrarlo. En las siguientes diapositivas se tratará este tema. El primer paso, como se ve aquí, es confirmar el caudal de harina. El paso 2 consiste en descargar la premezcla con varios ajustes. En primer lugar, llenen la tolva hasta la mitad con premezcla. Pongan el alimentador en descarga máxima. Hagan funcionar el alimentador durante 1 minuto y recojan la premezcla. Transcurrido 1 minuto, pesen la premezcla. Repitan este proceso otras veces a diferentes velocidades o porcentajes. Anoten los resultados cada vez. El paso 3 es elaborar un gráfico. Con los datos que se acaban de recopilar, elaboren un gráfico que muestre la velocidad de alimentación de premezcla por minuto a diferentes configuraciones de velocidad del 0 al 100%. Coloquen el gráfico cerca del alimentador. El último paso consiste en ajustar el alimentador para que descargue la premezcla adecuadamente. Usen esta fórmula, que toma la velocidad de adición de premezcla especificada por el fabricante, gramos por tonelada métrica de harina, multiplicada por el caudal de harina para obtener el resultado deseado. La velocidad de alimentación de premezcla en gramos por minuto. El gráfico que ha realizado puede servirles de guía para ajustar el alimentador a la velocidad correcta. Deben realizar el procedimiento de comprobación de peso antes de poner en marcha el molino para asegurarse de que la premezcla se libere correctamente. Esto se describirá con más detalle próximamente. Tengan en cuenta lo siguiente: las empresas que fabrican alimentadores suelen calibrarlos después de la instalación y a veces periódicamente a lo largo del año. El intervalo óptimo de funcionamiento de un alimentador se sitúa entre el 30% y el 70% de la curva de calibración. Recuerden que la composición de cualquier premezcla diluida utilizada en el proceso de fortificación debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la velocidad de alimentación de la premezcla. Todos los alimentadores deben recibir un mantenimiento periódico de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los resultados de las comprobaciones de funcionamiento y los servicios de mantenimiento deberán registrarse y estar disponibles para que los inspectores los examinen. La cuarta actividad de QA es la comprobación de la velocidad de alimentación de la premezcla o comprobación de peso o procedimiento de comprobación de peso. Si la harina se fortifica continuamente, los supervisores de producción deben controlar la velocidad de alimentación de forma manual o por computadora.
Para verificar que los alimentadores volumétricos estén añadiendo premezcla a la velocidad introducida en el panel de control del molino, es necesario recoger y pesar la cantidad descargada por el alimentador en un minuto. Esto debe hacerse al comienzo de un turno y cada 4 horas a partir de entonces. Se toma al menos una muestra cada vez. Ajusten la velocidad de alimentación de la premezcla si está más de un 10% por encima o por debajo del objetivo. Ahora vamos a ver un video que explica cómo realizar el procedimiento de comprobación de peso. Tengan en cuenta que las unidades de medida son del sistema tradicional de Estados Unidos y no del sistema métrico. Hi, I'm Tyler with IPM Systems. Today, Sean and I are going to demonstrate how to calculate your feed rate for your IPM Systems volumetric screw feeder. You need a scale, a beaker or a small container, a stopwatch, and a calculator. The first step is to zero out your scale so that you don't include the weight of your container that you're measuring the material in the calculation of the feed rate. So turn on the scale, place a container on it, hit the button again to zero it out, and we're ready to go. So we'll turn on our feeder. Once you start the feeder, you'll want to let it run for a brief moment so that it can get up to full speed. Today we'll be taking a 15-second sample, but if you can take a 30-second or a 1-minute sample, you'll increase your consistency. So let me get our stopwatch here. And Sean, you can start now. Stop. So we'll turn the feeder off and we can place the beaker on the scale. We come up with 5.95 ounces. So we will take 5.95 times 4 to get us to a 1-minute time frame. Then we will multiply that times 60 to get an hour time frame. And then we will divide that by 16 for pounds, and the feed rate comes out to be 89.25 pounds per hour. And it's as simple as that to calculate your feed rate of your feeder. We'd like to thank you for watching this video today. If you have any questions about what was covered or anything else about your volumetric screw feeder, please feel free to contact us at our toll-free number, 855-328-9200, or you can also email us at service@ipm-sys.com. Si se utiliza un alimentador por pérdida de peso en lugar de un alimentador volumétrico, la comprobación de peso no es tan pertinente, dado que el alimentador está conectado a través del sistema de control del molino a las balanzas de producción de harina. La velocidad de alimentación se ajustará automáticamente según sea necesario. Hay determinadas situaciones en las que es necesario comprobar el funcionamiento de todos los alimentadores. Por ejemplo, la línea de producción se detiene debido a un corte de energía o una falla. El alimentador se vuelve a poner en marcha tras su limpieza, mantenimiento o calibración. Las pruebas cualitativas o cuantitativas indican que la muestra de harina no está fortificada correctamente. La quinta actividad de QA es el envasado, etiquetado y almacenamiento de la harina fortificada de acuerdo con las especificaciones de la norma de fortificación. El molino debe asegurarse de que la harina fortificada se envasa y etiqueta de acuerdo con los requisitos establecidos por el país receptor. La harina fortificada debe envasarse de manera tal que proteja al máximo los micronutrientes añadidos de la humedad y el oxígeno y la harina frente a las plagas de insectos. La información de la etiqueta es para el consumidor, por lo que debe ser legible y presentarse en un lenguaje que el consumidor pueda entender fácilmente. La etiqueta debe incluir una lista de ingredientes,
el número de lote, la fecha de caducidad o de consumo preferente, alguna indicación de que la harina está fortificada y los datos de contacto de la empresa que ha producido la harina. Además, la etiqueta deberá mostrar el logotipo nacional de fortificación de alimentos cuando corresponda. Las sugerencias para el almacenamiento adecuado de la harina fortificada deben aparecer en la etiqueta e informar al consumidor que debe mantener la harina fortificada en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Las mismas condiciones de almacenamiento se aplican al productor cuando la harina se encuentra en el almacén a la espera de su expedición. Ahora, veamos una etiqueta de harina de maíz de Centroamérica. Se trata de una etiqueta similar, pero para harina de trigo que se vende en Estados Unidos. Aquí pueden ver algunos logotipos que se han instituido en todo el mundo para indicar que un producto está fortificado. La etiqueta se coloca en el paquete. El último procedimiento de QA que trataré es la verificación del uso de la premezcla frente a la producción de harina que debería haber sido fortificada. Esto también se denomina reconciliación de la premezcla. Una forma razonable de asegurarse de que un alimentador ha distribuido la cantidad adecuada de premezcla durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un mes, es realizar un cálculo de reconciliación de la premezcla. Este ejercicio es bastante sencillo y no requiere ningún equipo. Los datos necesarios para el cálculo son el inventario inicial de premezcla, la cantidad de premezcla comprada durante el periodo, si corresponde, el inventario final de premezcla y el total de harina producida. Para entender mejor el concepto, repasemos juntos el siguiente ejemplo. Pasemos ahora al control de calidad. En este módulo se abarcarán dos actividades principales de QC. La primera es confirmar que la harina está fortificada mediante una prueba cualitativa. Recordarán del módulo de laboratorio que la prueba de la mancha de hierro es el método predominantemente utilizado para confirmar que una muestra de harina está fortificada. Para realizar la prueba de la mancha de hierro es necesario tomar una muestra de harina. Recordemos que un método para fortificar la harina consiste en añadir la premezcla manualmente o mediante un alimentador a una mezcladora por lotes. La mayoría de las mezcladoras por lotes, como la que se ve aquí, son sistemas cerrados. Por lo tanto, no es posible obtener una muestra de harina de la mezcladora. En cambio, hay que esperar a que el lote de harina se transporte a la zona de envasado. Si un molino de harina añade premezcla de forma continua, la frecuencia de muestreo para la prueba de la mancha de hierro depende de la fiabilidad del alimentador. Como norma general, deben recogerse muestras individuales al principio y al final de un pedido de harina o turno, y como mínimo cada 4 horas entre ambos. Las muestras individuales se obtienen al final de la línea de producción o en la zona de envasado de la harina. Tanto para los sistemas por lotes como para los continuos, cada muestra individual debe ser de unos 500 gramos. Al menos 100 gramos de esta muestra deben utilizarse para realizar la prueba de la mancha de hierro. La harina restante se coloca en un recipiente destinado a la muestra compuesta para el pedido de harina o el turno. Para poner esto en práctica, veamos un video que muestra cómo se realiza la prueba de la mancha de hierro. This flour sample is being tested for the presence of added iron from fortification. The miller uses 3 reagents. First, potassium thiocyanate solution, then dilute hydrochloric acid solution, finally hydrogen peroxide solution. It will take about 1 minute for the spots to appear if the flour is fortified. Dado que la harina de trigo tiene un contenido intrínseco de hierro, incluso la harina que no está fortificada produce una tonalidad roja al realizar esta prueba. Es la aparición de manchas rojas rosadas lo que confirma la fortificación con hierro. Cuantas más manchas vean, mayor será la concentración de hierro. Para que se entienda mejor, miren este gráfico. Una vez realizada la prueba de las manchas de hierro, los resultados se anotan en un formulario de recopilación de datos o en una base de datos informática y esa porción de harina se desecha.
El segundo procedimiento de QC consiste en confirmar que la cantidad de cada micronutriente presente en la harina cumple la norma de fortificación. Normalmente, el personal del molino no necesita recoger muestras adicionales para la evaluación cuantitativa. Se prepara una muestra compuesta para cada turno a partir de una porción de cada muestra individual que se recogió originalmente para la prueba cualitativa. La cantidad mínima de muestras individuales en una muestra compuesta es de 3, pero normalmente se incluyen más. Las muestras compuestas deben conservarse en recipientes herméticamente cerrados. Si la muestra contiene vitamina A, el recipiente debe ser opaco para evitar la degradación del nutriente por la luz. Como mínimo, la etiqueta debe incluir el nombre del molino, el tipo de harina, el número del lote y la fecha. Debe analizarse periódicamente el contenido de al menos un micronutriente, como el hierro, en una muestra compuesta. La frecuencia depende del volumen de producción y de la tecnología del molino. El análisis cuantitativo de una muestra compuesta debe realizarse en el plazo de un mes para garantizar resultados óptimos. Las muestras sin usar, es decir, las que no se envían para pruebas cuantitativas ni son recogidas por los inspectores, pueden desecharse una vez finalizada la vida útil de la harina. Suelen añadirse a alimentos para animales que contienen salvado y otros subproductos. No es necesario que cada molino invierta en equipos costosos para realizar las pruebas cuantitativas. Se puede recurrir a laboratorios de análisis externos. Lo importante, sin embargo, es que el molino disponga de un sistema para confirmar periódicamente que la harina fortificada cumple la norma de fortificación. Los resultados de las pruebas cuantitativas deben archivarse sistemáticamente para facilitar la notificación, la revisión y la trazabilidad de la harina fortificada, si así lo solicitan los inspectores de las autoridades alimentarias. Es obligatorio que los molineros de harina mantengan registros relativos a las prácticas de aseguramiento y control de calidad. Cada molino de harina debe tener un plan escrito que refleje los requisitos del Sistema Nacional de Control, en el que se describan los protocolos de control. Este debe incluir una lista de los datos que deben recopilarse, esbozar cómo deben recopilarse los datos, asignar funciones y responsabilidades al personal del molino, explicar la frecuencia de la recolección de datos y designar lugares dentro del molino para almacenar los datos. En definitiva, todos los registros deben estar a disposición de los responsables del molino y las autoridades gubernamentales para las visitas de auditoría e inspección. A continuación, hablaremos de la supervisión reglamentaria facilitada principalmente por los inspectores gubernamentales.